Bueno, una vez que ya vimos los potenciales de placa muscular o los ppm, vamos a ver algo que se llama potenciales de placa en miniatura, que como su nombre no lo dice, van a ser pequeños cambios de voltaje, pero en una muy pequeña magnitud o en un nivel que no es suficiente para desencadenar como tal una despolarización de la membrana de la fibra muscular. Como ya lo vimos, el potencial de placa muscular está causado por la apertura de los receptores de acetilcolina, que funcionan como canales de calcio activados por neurotransmisor o por transmisor sináptico más bien, en este caso acetilcolina. Los receptores se abren, funcionan como canales, dejan pasar iones sodio al interior de la membrana y esto causa un aumento del voltaje dentro de lo que todavía es nuestra estructura denominada placa muscular. Y este aumento de voltaje de la placa muscular, que es el potencial de placa muscular o potencial local, si es suficientemente grande, va a alcanzar algo que denominamos umbral de disparo, que es aproximadamente de menos 40 milivoltios. Es decir, que cuando el voltaje aquí es de menos 40 milivoltios en la membrana postsináptica, se van a poder activar los canales de sodio activados por voltaje o voltaje dependientes. Y cuando se activan estos canales de sodio voltaje dependientes, se lleva a cabo el proceso de potencial de acción o despolarización, pero ahora no solo a nivel de la placa muscular, sino de toda la fibra o toda la célula muscular o todo el miocito. A diferencia, tenemos los potenciales de placa en miniatura. Estos, como ya lo mencioné, van a ser de una magnitud muy pequeña. ¿Esto qué nos quiere decir? Que no van a alcanzar la suficiente magnitud como para alcanzar el umbral de disparo, es decir, jamás estos potenciales en miniatura jamás van a alcanzar el umbral y por lo tanto no nos van a generar una despolarización de la fibra muscular. Pero entonces, ¿qué es lo importante de estos potenciales en placa en miniatura? Lo más importante es saber que aunque una terminal presináptica no reciba alguna estimulación nerviosa, en este caso no reciba algún potencial de acción, aún así se van a estar liberando pequeñas cantidades de vesículas que contengan acetilcolina. Es decir, para que quede bien claro, aunque no se lleve a cabo el potencial de acción, la terminal presináptica va a estar liberando vesículas de acetilcolina que obviamente pues van a ser liberadas en la hendidura sináptica y finalmente van a ser captadas por los receptores que se encuentran en la membrana muscular postsináptica. Evidentemente, estas vesículas de acetilcolina que se liberan a la hendidura presináptica espontáneamente no van a ser de la misma magnitud o no va a ser el mismo número que se liberara si se lleva a cabo un potencial de acción. Cuando se lleva a cabo un potencial de acción se liberan cientos de vesículas. Sin embargo, cuando esto no está pasando, cuando no se está llevando a cabo una despolarización de la membrana del terminal presináptico, solamente se liberan una o unas cuantas, si acaso, vesículas de acetilcolina. Se libera una cantidad tan pequeña de acetilcolina que únicamente se nos habla de que genera un potencial o un cambio de potencial en la membrana postsináptica de 0.4 milivoltios. Y esto es a lo que llamamos potencial de placa muscular en miniatura o miniatura. Entonces es de una magnitud tan pequeña que si bien sí representa un cambio de voltaje en la membrana postsináptica, no es ni cerca lo suficiente para desencadenar un potencial de acción. Bien, ahora ya podemos pasar a lo que sería el acoplamiento, excitación-contracción, para después como tal ya podamos entender y ver a profundidad lo que es el mecanismo de contracción muscular. Y es que estos dos subtemas o estos dos puntos van demasiado de la mano, lo que es el acoplamiento, excitación-contracción y el mecanismo de contracción muscular. El acoplamiento, excitación-contracción, como su nombre lo dice, nos habla del proceso acoplamiento, excitación, contracción, nos habla del proceso en el cual la energía eléctrica de un potencial de acción que nos va a excitar nuestras fibras musculares puede ser convertida en la maquinaria contráctil o más bien en la energía mecánica necesaria para llevar a cabo como tal la contracción propiamente dicha. Sabemos que la excitación se está refiriendo a un fenómeno eléctrico.
mientras que la contracción se está refiriendo a un fenómeno mecánico. Entonces aquí podemos ver que hay una transformación de energía. Entonces en el subtema de acoplamiento, excitación, contracción, básicamente lo que queremos explicar o lo que queremos dar a entender es cómo pasamos de un potencial de acción que es provocado, ya que vimos la unión neuromuscular, es provocado por la apertura de los canales de acetilcolina y la despolarización de la membrana de la fibra muscular, como esa energía eléctrica que está despolarizando nuestra membrana de nuestra fibra muscular, cómo es que llega a afectar a los miofilamentos, en este caso de actina y miosina, para que haya entrecruzamientos que son básicamente los que nos generan la energía mecánica necesaria para llevar a cabo como tal nuestra contracción. Entonces vamos a partir explicando más o menos las estructuras que nos van a dar como tal el acoplamiento. En este caso, como ya lo vieron en histología, el músculo esquelético se caracteriza por poseer estructuras que se denominan triadas. Y básicamente las triadas constan de un túbulo transverso o un túbulo T y dos cisternas terminales de retículo endoplásmico, que en este caso el retículo endoplásmico del músculo se denomina retículo sarcoplásmico. Entonces las triadas, como podemos ver en esta imagen, están conformadas por esta estructura tubular que es el túbulo T, que son estas estructuras que vemos de este lado, y que adyacentes en los extremos de este túbulo van a tener estas cisternas terminales que corresponden al retículo sarcoplásmico y que son estas que vemos aquí. Y esta es nuestra triada. Esta de aquí. Y vemos que prácticamente estas estructuras, estas triadas, o más bien estos túbulos transversos, van a formar un entramado entre todas las fibras musculares, conectándolas entre sí y haciendo más fácil que el potencial de acción se, por así decirlo, viaje desde las zonas más superficiales de la membrana muscular hacia las zonas más profundas. ¿Por qué? Porque nuestros túbulos T prácticamente son invaginaciones de nuestra membrana muscular. Recordemos que los potenciales de acción lo que hacen es recorrer las membranas de las células, y en este caso, al hablar de la excitación de una membrana muscular, pues recorren lo que es el sarcolema. Entonces viene nuestro potencial de acción, y para que no se quede solo de una manera superficial la excitación, por eso el músculo tiene estas estructuras que son los túbulos T. Que, como lo vemos, son extensiones invaginadas de la membrana. Entonces el potencial de acción prácticamente lo que va a hacer, por así decirlo, es también invaginarse con la membrana para que el potencial de acción pues recorra toda esta estructura, y en este caso el potencial de acción primeramente recorre la superficie de la membrana, y después, si hay algún túbulo T, pues también se invagina junto con este túbulo. Y como ya lo vimos, a los lados de este túbulo va a haber lo que son las cisternas terminales, que corresponden al retículo sarcoplásmico. Y en estas cisternas terminales vamos a tener acumulados, o vamos a tener un almacén demasiado grande de lo que son iones calcio, que los voy a representar con estas bolitas verdes que voy a poner dentro de estas estructuras, que son las cisternas terminales. Tenemos un almacén gigante y lo suficientemente grande como para demasiados potenciales de acción, en este caso para demasiadas contracciones musculares. Y lo que va a pasar aquí es un acoplamiento mecánico mediante un acoplamiento de dos tipos de canales. Entonces viene el potencial de acción, que recorre primeramente, como ya lo vimos, toda la membrana de la célula muscular. Y al hablar de que recorre toda la membrana de la célula muscular, pues tenemos que hablar que también recorre los túbulos T. ¿Por qué? Porque los túbulos T son parte de la membrana de la célula muscular o del sarcolema. En estos túbulos T vamos a encontrar canales de calcio,
activados por voltaje. Recordemos entonces que los canales de calcio que se encuentran en los túbulos T son canales de calcio activados por voltaje. Y estos canales de calcio activados por voltaje van a estar acoplados mecánicamente, es decir, van a estar unidos literalmente con otro tipo de canales, pero en este caso estos canales van a ser del retículo sarcoplásmico. Y estos, en vez de denominarse canales activados por voltaje, los canales del retículo sarcoplásmico van a ser canales de liberación de calcio. Canales de liberación de calcio. Otros nombres que se les da a estos canales, a los canales de calcio activados por voltaje de los túbulos T, se les denomina canales o receptores de hidropiridina, DHP, y a los canales de liberación de calcio que se encuentran en la membrana del retículo sarcoplásmico, específicamente en las cisternas terminales, se denominan receptores activados por rianodina o también RIR. Entonces, si hacemos un dibujo de esto a grande escala, como si lo agrandáramos, tenemos prácticamente dos estructuras tubulares, que son los canales, que se unen, es decir, se acoplan mecánicamente. Por el lado de los túbulos transversos, los DHP, o canales activados por voltaje de calcio, y en el lado de las cisternas terminales, los RIR, o canales de liberación de calcio. Entonces, cuando se despolariza el sarcolema o la membrana de nuestra fibra muscular, esto nos va a causar la activación de los canales de calcio activados por voltaje o voltaje dependientes. Entonces esto va a hacer que los iones calcio difundan o entren a través de estos canales que se encuentran en la membrana de los túbulos T, y la entrada de estos iones calcio me va a causar un cambio conformacional. Cambio conformacional. Este cambio conformacional me va a causar ahora la apertura o la activación de los canales o receptores de rianodina o bien los canales de liberación de calcio que se encuentran en la membrana de las cisternas terminales del retículo sarcoplásmico. Y ahora aquí debemos de recordar que al principio de cuando les empecé a explicar este mecanismo de acoplamiento, excitación, contracción, es que estas cisternas terminales del retículo sarcoplásmico van a tener un almacenamiento muy grande de iones calcio, que son estas bolitas verdes que estamos viendo aquí. Entonces, cuando hablamos de una activación de estos canales de rianodina o de canales de calcio, canales de liberación de calcio, perdón, hablamos de que cuando se activan, por el acoplamiento mecánico que tenemos con los receptores de dihidropiridina, los canales activados por voltaje, cuando son activados estos canales en la membrana del retículo sarcoplásmico, lo que van a hacer es que van a dejar salir estos grandes almacenes de calcio que tienen. Y los dejan salir hacia el sarcoplasma o hacia el, más bien, hacia el citosol de la célula muscular. Una vez que nuestro retículo sarcoplásmico dejó salir grandes cantidades de iones calcio al sarcoplasma o bien al citosol de nuestra célula muscular, pues las concentraciones de calcio intracelulares van a aumentar. ¿Y por qué queremos que estas concentraciones de calcio dentro del interior de nuestra célula muscular aumenten?
Ya habíamos hablado de que el calcio es imprescindible para que el mecanismo de contracción tanto del músculo esquelético como de los otros tipos como lo son liso y cardíaco se lleve a cabo. Vamos a ver después que el músculo liso y el músculo cardíaco son dependientes de las concentraciones de calcio extracelular, mientras que el músculo esquelético es más dependiente de la concentración de calcio que tengamos almacenada dentro de nuestro retículo sarcoplásmico. Pero ahora lo que tenemos que ver es por qué queremos que la concentración de calcio aumente intracelularmente, específicamente dentro de nuestra célula o nuestra fibra muscular. El calcio, al ser liberado por el retículo sarcoplásmico, ya vimos que fue liberado por las cisternas. Este es nuestro túbulo T. El calcio se va a unir a una subunidad de la troponina. En este caso, recordemos que al principio de la clase habíamos dicho que la troponina tiene 3 subunidades, A, C e I. Y la troponina C va a ser la que tenga afinidad por el calcio. Entonces, este calcio se va a unir a la troponina C. En este caso, una molécula de troponina C es capaz de unirse a 4 moléculas de calcio. Esta es la troponina C y estas son las 4 moléculas de calcio. Ahora, vamos a irnos un poco al principio para explicar esto de una mejor manera, de manera esquemática. Aquí lo tenemos. Aquí tenemos la subunidad C de la troponina, esta que tenemos aquí, y aquí es donde se unirían nuestros 4 iones de calcio. Al unirse estos 4 iones de calcio, vamos a causar otro cambio conformacional, vamos a ponerle así, cambio conformacional, que lo que va a hacer es jalar o tirar de esta molécula de troponina. Pero antes de que mencionemos eso, recordemos que la troponina también se encuentra unida a lo que es la tropomiosina. Específicamente su subunidad T es la que se encuentra unida a la tropomiosina. Entonces ahora la troponina está unida tanto a los iones calcio, a los 4 iones calcio, como a la troponina. Entonces al momento de que llegan nuestros 4 iones calcio, esto va a causar, como ya lo dijimos, un cambio conformacional que va a jalar o va a tirar, más bien va a cambiar la forma o la posición en la que se encuentran estas troponinas, las va a jalar, y al jalar las troponinas, pues también vamos a jalar con ellas a la tropomiosina. Y al momento de que nosotros jalamos la tropomiosina, vamos a dejar desnudos, o bueno, vamos a dejar ver más bien los puntos activos que tenemos en nuestras moléculas de actina. En este caso se habla de que cada molécula individual de actina, cada monómero de actina, es decir, cada actina G, tiene un sitio o un punto activo al que se va a unir posteriormente la cabeza de miosina. Entonces, una vez que ya vimos cuál es la función del calcio dentro del proceso de contracción, que básicamente es unirse a nuestra molécula de troponina C, o nuestra proteína troponina C, que es una proteína trimérica, va a jalar de los filamentos de tropomiosina y va a dejar desnudos los puntos activos o los sitios activos dentro de la molécula de actina. Ahora vamos a ver como tal el mecanismo de contracción muscular. Y bueno, ahora sí ya podemos pasar a ver lo que es el mecanismo de contracción muscular. Una vez que ya vimos que cuando llega el calcio a unirse con la troponina, con la subunidad C, tira de los filamentos de tropomiosina, y al tirar de estos filamentos, como lo podemos ver aquí, deja descubiertos estos sitios que tenemos marcados en blanco en la imagen, que ahora voy a marcar de verde. Estos son los lugares de unión o los sitios activos que se van a unir con las cabezas de miosina. Entonces, por consiguiente, vemos que cuando la troponina, específicamente la troponina C, no está unida al calcio, forma un complejo inhibidor con la tropomiosina.
dicho complejo inhibidor nos va a tapar estos sitios activos, que son los lugares de unión a la miosina, y por tanto, cuando no tenemos calcio no podemos tener contracción muscular, porque cuando no tenemos calcio las cabezas de miosina no se pueden unir a sus sitios activos. Entonces digamos que los desnudan y ya los dejan unirse a estas cabezas de miosina. Y para explicar el mecanismo de contracción vamos a ver cómo es que estas cabezas de miosina se unen en este esquema bastante rápido, y después vamos a ver que la unión de los puentes cruzados, que son la cabeza de miosina y el brazo de miosina juntos, cómo estos puentes cruzados van a deslizar estos sitios activos de los filamentos de actina, causando el mecanismo contráctil o la fuerza mecánica que provoca la contracción muscular. Entonces, primero tenemos que ya llegó el calcio, se unió la troponina C, deja libres los sitios activos. Aquí vemos el calcio uniéndose. Y dice, cuando aumenta la calcio intracelular y el calcio se une a la troponina C, los cambios conformacionales hacen que la troponina T desplace la tropomiosina y la troponina I, de modo que la miosina pueda ahora interaccionar, de modo que la miosina pueda interaccionar ahora con la actina. Entonces aquí tenemos que el calcio ya se unió a nuestra troponina y estos sitios activos van a ser desnudados o descubiertos para que la cabeza de miosina se pueda unir a ellos. Entonces aquí tenemos a la cabeza de miosina que ya se unió a su sitio activo. Tenemos la cadena esencial y la cadena reguladora. Y posteriormente, y de manera contraria, cuando es liberado el calcio de la troponina C, pues la troponina C ahora queda sin iones calcio y forma de nuevo el complejo inhibidor de troponina C con tropomiosina, tapando de nuevo estos sitios activos y por lo tanto dejando libre otra vez la cadena de miosina. Pero, ¿cuál es el mecanismo molecular por el cual el filamento, o más bien la cabeza de miosina, es atraída hacia el sitio activo? Pues esto ocurre a través de un proceso de 6 pasos. Primero vamos a tener como molécula principal o como actor principal de este proceso al ATP. Y es que la unión de una molécula de ATP va a ser el primer paso que va a desencadenar la unión de la cabeza de miosina con mi sitio activo en el filamento de actina. La cabeza de un filamento de miosina tiene actividad ATPasa intensa. Es decir, que la actividad ATPasa de esta cabeza de miosina, se esté llevando a cabo la contracción muscular o no, siempre va a estar muy activa. Es decir, que en cuanto se una una molécula de ATP a esta cabeza, inmediatamente la cabeza, como tiene actividad ATPasa, pues va a hidrolizar este ATP, lo va a escindir en un ADP, adenosindifosfato, y en un ion fosfato o fosfato inorgánico. Estos productos los va a almacenar o los va a retener en esta misma estructura, que son las cabezas de miosina. Entonces aquí almacena el ADP y el fosfato inorgánico. Tiene aquí un almacenamiento de energía que va a servir después para el mecanismo de contracción. Si vemos aquí en esta imagen, primero tenemos unida nuestra cabeza de miosina y después se despega de su sitio activo. ¿Y esto por qué pasa? Esto pasa porque cuando un ATP se une a la molécula de miosina, inmediatamente esta cabeza se separa del sitio activo de la actina. Es decir, que nuestro ATP, cuando se une a la estructura globular o a la cabeza de miosina, inmediatamente la cabeza va a perder su afinidad por los sitios activos de actina. Mientras tengamos ATP en nuestra cabeza de miosina, no va a estar llevando a cabo contracción muscular porque no va a estar
pegándose a los sitios activos de actina. Entonces este es nuestro primer paso del mecanismo de contracción, la unión de una molécula de ATP y la posterior hidrólisis. Este sería nuestro paso 2, hidrólisis de ATP, convirtiéndolo en dos productos, el adenosindifosfato y el fosfato inorgánico. Una vez que ya tenemos estos productos dentro de nuestra cabeza de miosina, tenemos ADP y fosfato inorgánico, y tenemos aquí nuestros sitios activos de actina. Cuando tenemos ATP, a diferencia de cuando tenemos ATP, ahora sí la cabeza de miosina se va a poder unir a mis sitios activos de actina. Es decir, que mientras tengamos ADP, la cabeza de miosina va a ganar o va a aumentar su afinidad por los sitios activos de la actina. Entonces se va a formar un enlace débil aún entre la actina y la cabeza de miosina. Esta es la actina, su sitio activo, y la miosina. Que aún es un enlace o una unión débil. Entonces nuestro paso 3 es nuestra unión débil de nuestra cabeza de miosina con nuestro filamento de actina, específicamente con el punto activo. Nuestro paso 4 va a ser la formación de un enlace entre estos dos, entre la cabeza de miosina y el sitio activo de actina, pero ahora débil, es decir, va a ser una unión fuerte. ¿Y cómo se va a llevar a cabo esta unión fuerte? Bueno, una vez que ya vimos que el ADP causa esta unión, cuando aún la cabeza de miosina está unida a su sitio activo, el ADP se va a quedar aquí, mientras que el fosfato inorgánico se va a ir. Es decir, que aquí cuando se forma la unión débil aún tenemos adenosindifosfato y fosfato inorgánico en la cabeza, mientras que cuando se va a formar la unión fuerte, para que esto se realice, para que haya un enlace fuerte entre la cabeza y el filamento de actina, el fosfato inorgánico se va a tener que ir, es decir, va a haber una liberación de este fosfato inorgánico o ion fosfato, y así esto va a provocar un aumento de la afinidad en el complejo cabeza de miosina ADP por la actina o por el sitio activo de actina. Entonces esto va a dar como resultado un entrecruzamiento fuerte. Y vamos a tener ahora un paso número 5. Que es el golpe activo o golpe de fuerza, dependiendo de la bibliografía, que básicamente está dado o es dado gracias a las regiones de bisagra. Las regiones de bisagra se encuentran en los filamentos de miosina. Recordemos que el filamento de miosina está conformado por una cadena pesada. Esta cadena pesada se pliega formando el brazo y la cabeza. Y bueno, la molécula de miosina individual o miosina 2 es una estructura bicatenaria, por lo que tiene dos cabezas, 4 cadenas ligeras y 2 cadenas pesadas. Entonces, ¿dónde van a estar estas bisagras? En dos puntos específicos
de la molécula de miosina. Una región de bisagra se va a encontrar en la unión de la cabeza con el brazo, y la otra región de bisagra se va a encontrar en la unión de la cola o del cuerpo de la molécula de miosina con el brazo, es decir, el punto en el que la cadena pesada se pliega para formar el brazo del puente cruzado. Entonces, en total, en una molécula de miosina 2 vamos a tener 4 regiones de bisagra, 2 en cada hebra de la estructura bicatenaria. Entonces, una vez que ya tenemos identificadas nuestras regiones de bisagra, que son 2 en cada hebra de miosina, es decir, 4 en total en cada molécula individual de miosina o miosina 2, podemos ver dónde es que estos puentes cruzados son flexibles. Entonces, gracias a estos puntos flexibles o estas regiones de bisagra, es que se va a poder llevar a cabo un movimiento que deslice los filamentos de actina sobre los filamentos de miosina, que en este caso es el golpe activo o el golpe de fuerza. Que está dado gracias también a la energía que se acumuló aquí por la hidrólisis del ATP a ADP y fosfato inorgánico. Entonces aquí ya tenemos la conversión, o más bien el proceso de contracción muscular a nivel mecánico, mientras que acá vimos el proceso eléctrico. Entonces ya tendríamos la adaptación como tal excitación-contracción, la excitación que viene gracias a un potencial de acción, y la contracción que es como tal o se refiere al proceso mecánico del entrecruzamiento de los puentes cruzados con los filamentos de actina y el deslizamiento de estos filamentos, que es lo que nos da como tal la contracción muscular explicada de manera mecánica. Y por último tenemos el paso 6, que va a corresponder a la liberación de ATP. Recordemos que cuando se forman nuestros puentes cruzados, cuando se forma nuestro enlace fuerte entre nuestra cabeza de miosina con nuestro sitio activo de la actina, aún tenemos en esta cabeza el ADP. El que ya se fue el fosfato inorgánico, y gracias a la liberación del fosfato inorgánico fue que se nos pudo formar este entrecruzamiento fuerte. Entonces, cuando se libera nuestro ADP, aún siguen unidas nuestra cabeza de miosina y nuestro sitio activo de actina. Ya no hay un entrecruzamiento fuerte, pero sí siguen unidas. ¿Y qué es lo que necesitamos, o qué es lo que necesita pasar para que la cabeza de miosina vuelva a su estado relajado, vuelva a su estado libre, y deje también libre al sitio activo de la actina? Pues lo que se necesita es que una molécula de ATP se una de nuevo a la cabeza de miosina, y como ya lo habíamos visto hace rato, la unión de ATP a la cabeza de la miosina va a causar una pérdida de la afinidad por el sitio activo de la actina. Por lo tanto, causa su liberación, su separación, dejando libre tanto la cabeza como los filamentos de actina, que están listos para unirse, pero ahora con otros puentes cruzados, con otras cabezas de miosina. Y como ya lo habíamos visto, casi inmediatamente de que se une el ATP a estas cabezas de miosina, prácticamente de manera inmediata, el ATP va a ser hidrolizado a ADP y fosfato inorgánico, llevando a cabo otro ciclo de entrecruzamiento, que es como se le llama a todo esto que acabamos de ver, otro ciclo de entrecruzamiento, y pues haciendo así durar más la contracción muscular, siempre y cuando exista, claro, una excitación previa para que se realice o para que se lleve a cabo esta contracción muscular.